Adelante. Saludos para todos, queridos. Dios les bendiga. Estamos ya de nuevo de vuelta en nuestro estudio de los días martes en torno a la palabra. Estamos estudiando esta serie sobre el discipulado eficaz y hoy estamos hablando de un tema verdaderamente importantísimo que tiene continuidad con lo que vimos la semana pasada, la semana anterior. Y este tiene que ver con cómo Dios restaura la vida espiritual de sus hijos, ¿verdad? Esto es parte de lo que Dios hace cuando nosotros somos adoptados como hijos de Él, cuando Él nos trae bajo su paternidad. Dios restaura, ¿verdad? Y voy a explicar la diferencia entre sanar y restaurar. De eso vamos a estar hablando en esta sesión. Como siempre, estamos reunidos acá en la sede de nuestro templo, en el 6330 Southwest de la 40 calle. Desde aquí estamos transmitiendo el día de hoy. Así que les invito ahí donde ustedes están, que inclinen su rostro, tengamos un momento de oración y pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en esta hora para que podamos profundizar en las cosas que Él tiene dispuestas en su palabra para nosotros. Oremos. Papá, gracias por este tiempo y porque tenemos acceso a la palabra. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú renueves nuestro entendimiento de tal manera que podamos accesar al conocimiento tuyo, a la revelación tuya, que podamos accesar al conocimiento de tu santa voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, gente, como les dije, hoy estamos hablando sobre el proceso de restauración. La semana pasada, ustedes recordarán, estuvimos hablando acerca del proceso de sanación. ¿Cuál es la diferencia entre sanar y ser restaurado? Bueno, la sanidad es el proceso a través del cual una persona ¿verdad? gana vida. Eso tiene que ver con la persona misma, porque la sanidad nosotros no la recibimos fuera de nosotros, sino en nosotros. Entonces, cuando somos sanados, eso tiene que ver estrictamente con quienes somos, con nuestra persona, con nuestra individualidad. Tiene que ver con eso, que forma parte de lo que somos como personas. Pero la restauración es la reposesión de lo que teníamos, ¿verdad? Eso no es esencialmente lo nuestro, es algo que bueno, usted no nació con propiedades, usted nació con su cuerpo, con su persona. Entonces la sanidad sana con eso, con lo que nacimos, pero la restauración es el proceso de devolvernos lo que nos pertenece. ¿Ve la diferencia? Entonces, Dios no solamente nos sana, es decir, nuestras emociones, nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestro cuerpo. Dios no solamente nos sana en lo físico y en lo espiritual, Dios también nos restaura. Y entonces Dios hace las dos cosas. Las dos cosas son... pero ¿por qué Dios hace eso? Porque ese es parte de ese paquete de beneficios, de privilegios que tienen los hijos. Los hijos no solamente son sanados, los hijos son restaurados. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros venimos bajo la paternidad divina, Dios hace que todos sus beneficios también lleguen a sus hijos. ¿Cuál es el padre que le va a negar esos privilegios, esos beneficios? ¿Cuál es el padre que no va a aventajar a sus hijos usando los recursos que tiene para bendecirles, para afirmarlos, para elevarlos, ¿verdad? Eso es parte de lo que los padres hacen. Dios lo hace con nosotros. Es decir, Dios comienza por sanarnos para que nosotros aprendamos a vivir en la vida plena, pero Dios sabe que producto del pecado, no solamente fuimos afectados nosotros en nuestro ser, nuestra persona, pero también fuimos afectados en lo que tenemos, en lo que teníamos que tener, que el enemigo, el mundo, las fuerzas de maldad
se quedaron con lo que era nuestro. Se quedaron con lo que Dios tiene en planes para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos derechos a reposeer eso que nos fue arrebatado. El enemigo, ¿verdad? Cuando Adán y Eva cayeron en pecados, se quedó con el derecho de Adán y Eva. Y el derecho que Adán y Eva perdieron en el Edén fue el derecho de los hijos. Y al perder el derecho de los hijos, bueno, Satanás se apropió, ¿verdad? Usurpó ese derecho de los hijos y se los arrebató. Y entonces, por consecuencia, todo lo que Dios había planificado desde el principio darle a sus hijos, ¿verdad? Porque el Padre es magnánime, porque el Padre es un benigno, maravilloso y ama, ¿verdad?, a sus hijos y los quiere apoyar. Todo eso se perdió. Y como consecuencia, entonces, vino la miseria, la ruina, vino la fatalidad, vino, ¿verdad?, todas las carencias, las necesidades, todo eso comenzó a truncar, ¿verdad?, el horizonte celestial, porque el ser humano perdió acceso a todo eso. Y entonces, ¿qué fue lo que vino en contraparte al plan y el diseño eterno de Dios? Lo que vino fue eso, que el enemigo, ¿verdad?, viene a robar, a matar y a destruir. Entonces, su plan es un plan orquestado para acabar con todo. Por último, acabar con la vida humana, pero dejarlo en miseria, en pobreza, en quitarle todo, es decir, asfixiar la vida, porque cuando usted pierde los recursos para vivir, bueno, su vida se ve amenazada. Si usted vive en un país donde no hay acceso a la medicina, su vida está amenazada. Aunque usted no lo estén encañonando, ¿verdad? Aunque usted no esté delante de un arma de fuego, su vida está amenazada. ¿Por qué? Porque usted no tiene acceso a la medicina, usted no tiene acceso a una serie de recursos que de alguna manera protegen su existencia. Bueno, ¿qué pasa? El enemigo quiere dejarnos sin esos recursos para que nosotros, ¿verdad?, veamos cada vez nuestra existencia desfallecer, estemos confrontados continuamente con la fragilidad de la existencia humana. Dios no quiere que nosotros vivamos así. Por eso Dios nos restaura. El ejemplo, ¿verdad?, bíblico más poderoso de esto lo conseguimos ahí en Lucas 15, donde la palabra nos habla del hijo pródigo, el hijo que se fue de la casa, que pidió su herencia, que se largó y se fue a vivir la vida loca, ¿verdad?, en el mundo, la derrochó, se la bebió, la descorchó, se la fumó, es decir, la juerga, la vida lúdica, la vida descontrolada, la vida sin límite, la vida, ¿verdad?, a todo. Pero un día se le acabó el dinero. Y entonces ese hijo, ¿verdad?, que pasa por una serie de fatalidades, de sinsabores, de desgracias, llega a tocar fondo, llega a morder el polvo, llega a la situación más detestable a la que puede llegar un ser humano, ¿verdad? Y este hombre, este muchacho piensa en su casa, en la finca del padre donde hay abundancia, y entonces él dice, bueno, me voy a devolver para mi casa. Si mi padre no me perdona, no importa, yo me lo merezco, yo le quedé mal, pero por lo menos que me dé trabajo y que me dé la posibilidad de vivir honradamente, aunque, ¿verdad? Porque eso ya en la mente de él era suficiente, por lo menos era mejor de la situación en la que estaba. Es decir, el muchacho lo que hizo fue, de alguna manera, en su mente, transar con la realidad y decir, bueno, yo no puedo aspirar a lo otro, no puedo aspirar a ser hijo de nuevo, con todos los, ¿verdad?, con todos los beneficios, con todas las prerrogativas de un hijo, pero por lo menos puedo ser un jornalero. Y entonces en su mente él pensó que eso era lo correcto y se enfiló hacia su casa con eso en mente. Pero cuando llega a la presencia del padre, ustedes recordarán en la parábola, ahí en Lucas 15, que
el padre es el que toma la iniciativa. Es decir, el padre ve al hijo venir y en vez de esconderse o decirle, oye, el que viene ahí, díganle que yo no estoy. No, el padre es el que toma la iniciativa de buscar al hijo. ¿Verdad? Está el amor paternal de aceptación. ¿Por qué? Porque lo que dijimos la semana pasada, el amor de Dios es paternal, si es siempre el padre el que toma la iniciativa, porque el padre no se puede divorciar del hijo. Dos, lo acepta como esté. Imagínense cómo llegó el hijo pródigo, hecho harapos, hecho tierra, apestoso, enfermo, con todas las probabilidades, ¿verdad?, en su contra. Y sin embargo el padre lo aceptó como estaba. Pero no solamente eso, sino que aquí vemos el tercer elemento del amor divino también, en esa parábola. ¿Y cuál fue el tercer elemento del amor divino? Lo que dijimos la semana pasada, el amor de Dios nos acepta como estamos, pero no nos deja como estamos. Y entonces, ¿qué fue lo que el Padre hace de ipso facto? Es decir, inmediatamente que, ¿verdad?, el hijo comienza a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, pero hazme uno de tus jornaleros. Si ustedes ven la parábola, el padre ni siquiera responde a esa petición. ¿Por qué? Porque esa petición para un padre amoroso no tiene lugar. El padre no estaba ahí para transar, para llegar a un negocio. El padre no le puso condiciones al hijo. Porque el padre no está movido por revanchismo ni por paternalismo. El padre está ahí por amor. Y entonces cuando la relación es una relación de amor, es una relación libre, donde no hay condicionamientos, donde no hay manipulaciones, donde no hay, ¿verdad?, ningún tipo de estímulos ajenos a la comunión propia misma de una relación padre-hijo. Entonces, eso tenemos que tenerlo en mente. De lo contrario, bueno, estaríamos hablando de ¿cómo diríamos? Una relación psicopática, ¿verdad? Sería una enfermedad mental, una cosa que se funda en algo que está desproporcionado, que está malo, que es incorrecto. No es el caso. El Padre en esta parábola nos muestra el carácter del Padre Celestial, ¿verdad? Es una métrica, es una manera simbólica de poder tener un destello de cómo es que Dios nos ama y cómo es que Dios se quiere relacionar con nosotros. Así que el padre hace caso omiso de lo que el hijo le plantea. ¿Qué es lo que hace en vez de eso? Lo comienza a restaurar. Y aquí viene lo importante de la restauración. La sanidad, dijimos, ¿verdad?, que es devolverle su salud física, mental, espiritual y ¿verdad?, holística, ¿verdad?, en el sentido, la totalidad de la persona humana, o sea, esa sanidad integral. Eso es la sanidad. Pero la restauración es devolverle lo que este hijo había perdido. ¿Qué es lo que había perdido por causa del pecado, del mundo y de Satanás? ¿Qué fue lo que perdió? Bueno, su estatus de hijo. Eso fue lo que nosotros perdimos en el Edén. Y al perder el estatus de hijos, ¿verdad?, en la tentación de Satanás, al perder el estatus de hijos, perdimos todos los otros beneficios que vienen con el hecho de ser hijos de Dios, es decir, de poseer ese estatus. Los perdimos porque automáticamente todos esos privilegios y beneficios estaban relacionados con el estatus, con la condición de ser hijos de Dios. Al no ser hijos de Dios, al caer en pecado, Adán y Eva perdieron todos esos privilegios. ¿Y qué es lo que pasa, lo que vemos en esta parábola? Que el padre llama al hijo y delante de sus siervos ordena y les dice inmediatamente, pónganle sandalias, vístanlo, ¿verdad? Le pone zapatos, le pone el vestido, le pone un anillo, le devuelve. Es decir, cuando el padre lo acepta y el padre le devuelve su estatus de hijo,
cuando el padre lo acepta de nuevo y le devuelve su estatus de hijo, echa a andar automáticamente ese proceso de restauración. No solamente de sanidad, como ya vimos, sino también de restauración. Y entonces, ese proceso de restauración es un proceso que tiene que ver con devolverle el estatus, ¿verdad? Devolverle la autoridad, devolverle la santidad. Y es lo que Dios restaura en nosotros. Dios nos restaura nuestro estatus de hijo, ya dijimos, nos restaura nuestra autoridad, eso es lo que tiene que ver con el anillo. El anillo era donde estaba el escudo familiar. En la antigüedad el anillo se mojaba en tinta y con ese anillo se firmaba, se sellaban documentos, y quien tuviera ese anillo ya no había que preguntar si era el dueño o no, si tenía el anillo, si el anillo ya era suficiente. Es decir, que el hijo vuelve a quedar al mismo nivel de la autoridad del padre. Imagínense, ¿verdad? Así que al serle restaurado su estatus de hijo, recupera su autoridad, recupera su condición, ¿verdad? El vestido es un vestido también con la tela, los colores, el corte, era indicativo de que este era familia del dueño, y por lo tanto eso le daba prestancia y lo diferenciaba de los demás jornaleros. Y eso tiene que ver con la santidad. Siempre la vestimenta, ser vestidos de Cristo, como Pablo menciona en Colosenses, vestirse con vestiduras blancas, ¿verdad? En Apocalipsis, todo esto tiene que ver con la santidad, ¿verdad? Cuando la persona no tiene ni manchas ni arrugas, dice Efesios capítulo 5, todo eso se refiere al estado de santidad. Así que Dios nos restaura en nuestra autoridad, nos restaura en nuestra santidad. Y la sandalia tiene que ver en una cosa muy interesante, porque los esclavos no usaban ningún tipo de zapato. Los zapatos eran para aquellos que eran familia, aquellos que eran los dueños, los que estaban al frente, los que tenían un estatus por encima de todo lo otro. Y eso es lo que Dios hace también. Dios nos da un escalafón, no para usar eso como una cuestión de alguna manera ¿cómo diríamos? Clasismo o ¿verdad? Algo, digamos, que se usa para solamente con el fin banal de distinguirse o por encima o descollar o tratar de probar que es más que el otro, no, sino un asunto de responsabilidad también. Es decir, de que esa persona es parte de la familia y que por lo tanto tiene que velar por los intereses de la familia. Esa diferencia es una diferencia que de nuevo, que no está dirigida a un asunto clasista o xenofóbico, nada de ese tipo de cosas. No está dirigida a eso, sino a dar a entender que precisamente porque tiene calzado, lo que quiere decir es que es parte de la familia, es responsable, es la persona que puede ejercer funciones diferentes. Y eso es todo lo que Dios nos restaura. Dios nos restaura la capacidad de poder gobernar. Si ustedes ven todos estos elementos, lo que se le está devolviendo al hijo es la capacidad de gobierno. Y Dios quiere que todos sus hijos, Dios quiere restaurar en nosotros la capacidad de poder gobernar en el mundo espiritual. Porque Dios gobierna es a través de su iglesia, a través de sus hijos. Si nosotros no aprendemos a ejercer gobierno, pues entonces somos niños que todavía no pueden asumir responsabilidad, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros seamos así. Todos nacemos como niños, pero no podemos quedarnos como niños en el mundo espiritual. Dios quiere elevarnos al nivel en el que nosotros podamos asumir la responsabilidad. Por eso Dios echa a andar en cada persona a la que pone bajo su paternidad, a la que trae bajo su paternidad. Dios echa a andar ese proceso tanto de sanidad como de restauración.
¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos gente plena, que le podamos colaborar en sus negocios, que podamos hacerle frente, ¿verdad?, a aquellos que se oponen a los negocios de Dios, que podamos intervenir en el mundo espiritual, que podamos ejercer poder en el mundo espiritual, que podamos, ¿verdad?, establecer su reino, las señales, las marcas de su reino, que podamos hacer las cosas, ¿verdad?, tal y como Dios las haría. Entonces, es a eso a lo que Dios quiere llevarnos por medio de este proceso de restauración. Y es muy importante, porque todos los hijos, es decir, esto no es que algunos sí, algunos no. Todos los hijos de Dios, ese es el pronóstico. Es que ese proceso se contemple para que nosotros podamos llegar a ese punto. Dios no quiere que nosotros seamos neófitos toda la vida, que seamos infructuosos toda la vida, que seamos gente, ¿verdad?, que esté desenfocada toda la vida. No, eso, hay etapas para eso. Pero Dios, su deseo, su pronóstico, ¿verdad?, digamos de forma proléctica, si quisiéramos decirlo, anticipadamente, Dios nos advierte, nos dice cuál es el deseo de Él. Y por eso Dios quiere restaurarnos el estatus de hijo. ¿Para qué creó Dios a Adán y a Eva? Para ponerles el proyecto del Edén, que era el proyecto del mundo, del planeta Tierra. Se los puso en las manos a sus hijos. Adán y Eva eran hijos de Dios. Y por lo tanto, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros el día de hoy, que somos sus hijos. Dios quiere confiarnos sus negocios. Dios quiere confiarnos su trabajo. Dios quiere confiarnos lo que Él está haciendo acá. Dios quiere que nosotros participemos con Él en lo que Él está haciendo aquí en la tierra. Y por eso tiene que confiarnos, pero no le puede confiar a un tarambana, a un tipo loco, a un tipo, ¿verdad? No le puede confiar las cosas importantes, las cosas espirituales. Por eso es que Dios quiere que sanemos y que seamos restaurados. ¿Ves? Ahora, ¿qué pasa si una persona usa el anillo y usa su sentido de responsabilidad y su membresía familiar y su estatus y todo eso, lo usa para sufructuar y para aventajar a los demás y para pasar por encima? Entonces imagínense, eso es, de alguna manera, es un contrasentido, porque esa no es la intención de Dios para sanarnos y para restaurar, sino que la intención de Dios es que nosotros sepamos ocupar el lugar que nos corresponde en el mundo espiritual y nosotros podamos actuar con la sabiduría y con el poder de Dios y podamos hacer lo que Cristo haría, ¿verdad? Por eso la Escritura dice en Lucas que el Señor Jesucristo le dijo a los sabios, a los rabinos de su tiempo, en presencia de ellos les dijo, cuando lo vinieron a buscar sus padres, les dijo: no saben ustedes que en los negocios de mi padre me corresponde estar, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros, como hijos de Él, podamos decir. Que sepamos cuál es nuestro lugar, que sepamos cuáles son los negocios del Padre, que sepamos estar correspondientemente donde nos toca y que podamos ejercer dominio, ejercer autoridad, ejercer poder. Dios quiere darnos todo eso para que nosotros lo podamos usar en el nombre de Jesús para avanzar su presencia, para avanzar la presencia del reino y para avanzar lo que Él quiere hacer a través de la historia humana, ¿verdad? Llevar su salvación a muchas otras personas. Así que es un asunto bien interesante, y es un asunto que nos debe llenar de alegría saber que el Padre, en su amor infinito hacia nosotros, tiene tanto un proyecto de sanidad como un proyecto de restauración. Las dos cosas. El Padre tiene las dos cosas. Quiere hacer las dos cosas en nosotros, ¿verdad? Restaurarnos, sanarnos y restaurar. Supremamente importante. Supremamente importante. Así que yo quiero que reflexionemos con relación a esto. Reflexionemos con relación a esto. Porque esta parábola lo ilustra de manera muy nítida, si no nos da posibilidad de equivocarnos con esto.
Ese es el plan de Dios. Es un plan claro, llano, no hay retruécanos, no hay cosas, digamos, complicadas en esto. Es un asunto muy llano, muy fácil de entender. Está a la vista, como diríamos. Y el plan de Dios es eso. Que nosotros, sus hijos, ¿verdad?, podamos pasar por esos procesos de sanación, pasar por esos procesos de restauración y que podamos entonces estar en capacidad, con firmeza, con autocracia, de forma ¿verdad?, aplomada, decisiva, decidida, con el carácter de Cristo, en el poder del Espíritu, podamos ejercer dominio y autoridad en el mundo espiritual. Dominio y autoridad en el mundo espiritual. Es decir, que lo mismo que le vimos hacer a nuestro Señor Jesucristo, nosotros también en calidad, en estatus de hijo, es decir, en la misma condición como vino Jesús, nosotros podamos hacer lo mismo que le vimos al Señor hacer. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no solamente es que nosotros tengamos la correspondencia con el estatus de Jesús, porque Dios a cada uno de nosotros nos trata como si fuéramos primogénitos, ¿verdad? No solamente tengamos correspondencia con el estatus de Jesús, sino que tengamos correspondencia también con la responsabilidad de Jesús. Y por eso es que Dios quiere que sus hijos crezcan, que sus hijos se desarrollen espiritualmente, que sus hijos lleven a la plenitud del Espíritu, porque en esa medida es que nosotros vamos a poder ejercer, ¿verdad?, dominio, y es únicamente así, bajo el control del Espíritu Santo, que nosotros vamos a lograr establecer lo que el Señor quiere hacer en este tiempo y en esta generación. Dios quiere hacerlo por medio de sus hijos. Ojo, Dios lo puede hacer por medio de sus ángeles, pero Dios ha determinado hacerlo por medio de sus hijos. Cuando Dios fundó el mundo en el Edén, el planeta Tierra, no lo fundó con ángeles, lo fundó con seres humanos, porque solamente los seres humanos pueden ser hijos. Por lo tanto, Dios no quiere que su reino se establezca, ¿verdad?, o las señales del reino se manifiesten como anticipo de la llegada de su reino, sino por medio de sus hijos. Nosotros somos los encargados, nosotros tenemos ese privilegio que el Padre en su maravillosa soberanía y magnanimidad nos ha dado, el poder ejercer eso, poder ser nosotros quienes nos encargamos de esas cosas espirituales. Dios nos está entrenando para gobernar en el futuro. Así que, por lo tanto, este asunto es supremamente importante. Así que esto es algo que nosotros no podemos evadir. Nadie puede decir, bueno, no, esto es para algunos hijos. No, todos estamos llamados a participar de estas cosas celestiales. Y por eso es que Dios nos está restaurando a cada uno de nosotros. Todo lo que el enemigo nos quitó, todo lo que el enemigo nos hizo perder, todo lo que el enemigo ¿verdad?, nos destruyó. Todo eso Dios quiere devolvérnoslo para que nosotros podamos usarlo para la gloria de Él, para la gloria de Él, para avanzar el reino. En los evangelios hay un texto que dice que las puertas, la iglesia avanza en contra de las puertas del Hades. Es decir, es la iglesia la que está movilizando y empujando al mal en retirada. A no ser que la iglesia se levante a hacer eso, no hay forma de acabar con eso. La iglesia es la que tiene la capacidad de hacerlo. Y la iglesia ejerce un gobierno, el gobierno de Dios, lo ejerce de forma espiritual. De la misma manera que Jesús no tuvo que, ¿verdad?, que ser un político para ejercer dominio, gobierno, de la misma manera la iglesia no tiene que estar metida en política
para poder ejercer un gobierno en esta tierra. La iglesia lo puede hacer espiritualmente. Y a eso es que estamos llamados. Y por eso es que Dios quiere que nosotros crezcamos, que asumamos nuestro rol, que tomemos el lugar que nos corresponde a nosotros en la historia humana. ¿Verdad? Hay un texto en Romanos, en el capítulo 8, que dice que hasta el día de hoy la creación espera por lo que ha de suceder con los hijos de Dios. La creación depende directamente de nosotros. ¿Por qué? Porque en el diseño eterno de Dios, Dios puso a la creación debajo de los hijos. Dios le confió la creación a sus hijos, a Adán y a Eva. Y por lo tanto, el plan de Dios sigue siendo el mismo. Que los hijos gobiernen sobre la creación. Y la única manera como nosotros podemos hacer eso bien es si en nosotros se forma la imagen y semejanza de Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo, si podemos dar el fruto del Espíritu, si podemos movernos en los dones del Espíritu, si podemos movernos en el poder del Espíritu. Así que es el plan eterno de Dios. Es lo que Dios ha diseñado para nosotros sus hijos. Es supremamente importante. Y por lo tanto no podemos desconocerlo, ni podemos secundarizarlo, ni podemos ignorarlo, no. Es un asunto al que tenemos que, si nosotros somos hijos de Dios, el proceso de sanación y el proceso de restauración es para nosotros. Esta es la manera como Dios hace las cosas. Y por lo tanto es estrictamente necesario que nosotros nos determinemos a entrar en ese proceso. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer, entregar a su Hijo, morir por nosotros, darnos el Espíritu Santo, sellarnos como hijos de Dios, darnos garantía por medio del Espíritu que somos sus hijos. Ahora nos corresponde a nosotros crecer, levantarnos en el nombre de Jesús y echar mano de lo que Dios ha propuesto hacer en este tiempo. Así que esta parábola del Hijo Pródigo enmarca muy bien esta enseñanza y nos dice exactamente lo que Dios está proponiendo hacer en estos tiempos, ¿verdad? Para con sus hijos. Y la iglesia no es otra cosa que un reservorio, una comunidad de hijos. Y por lo tanto la iglesia tiene que aprender a moverse en esto. Y la iglesia es inofensiva a no ser que recupere su identidad de hijo, que recupere por lo tanto el deseo de Dios de sanación y de restauración. Sin eso la iglesia pues no puede operar bien, la iglesia no va a ver los efectos correspondientes. ¿Y qué va a pasar? Bueno, obviamente lo que va a pasar es que se va a dilatar el avance de las cosas de Dios, la manifestación de las señales del reino que está en camino para acá, que viene en camino para acá. Es el reino que Dios viene a establecer por medio de su Hijo, nuestro Señor, la segunda venida. Bueno, todas esas cosas se ven dilatadas. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos desarrollado esa identidad. Así que es imperativo, mis queridos, que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, lleguemos a ese estado de comprensión, de iluminación, de, como lo señala la Escritura, que seamos renovados en nuestro entendimiento, ¿verdad? Porque ese proceso de ser renovados en nuestro entendimiento lo que va a lograr es que nosotros comencemos a desarrollar identidad. Y este primer módulo de este discipulado tiene que ver precisamente con eso, con el tema de la identidad cristiana, la identidad de hijos. Esa es la primera identidad que se tiene que formar en nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos hijos. Y a no ser que nos sepamos hijos, no podemos entonces aspirar a fungir, a operar, a proceder, a ejercer la función que Dios le ha dado a sus hijos, que solamente le ha dado a sus hijos, ¿verdad? Y eso es importantísimo, que nosotros como Iglesia de Cristo recuperemos conciencia de los planes eternos de Dios y que los podamos consumar, especialmente en este tiempo y en esta generación tan complicada en la que nos ha tocado vivir. Más sin embargo,
el plan de Dios sigue siendo el mismo. El deseo de Dios sigue siendo el mismo. Y los recursos que Dios ha dispuesto siguen siendo los mismos, siguen estando allí para nosotros. 5 minutos. Así que les animo en el nombre de Jesús, mis queridos, a que ustedes, ¿verdad?, capten esto que he estado enseñando, porque es supremamente importante. Dios solamente opera su reino por medio de los hijos. Dios solamente se manifiesta en la historia humana a través de sus hijos. Dios es así como ha escogido hacerlo. Porque Dios nos está formando, nos está entrenando, nos está capacitando para que nosotros podamos representarle. Y tenemos que comenzar por hacerlo acá, en las cosas más simples, más básicas, y en la medida en que nosotros probamos ser fieles en lo poco, Dios nos va a poner en otro nivel. Muy importante. Así que, ¿verdad?, este asunto es algo en lo cual nosotros debemos meditar, y yo les invito a cada uno de ustedes que reflexione. ¿Se está formando en mí la identidad de hijo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Porque si se está formando en mí la identidad de hijo, bueno, ese sentido de responsabilidad, ese sentido de vivir de acuerdo al plan y al propósito de Dios, obviamente que va a ser imperante, va a ser desbordante y nos va a impulsar, ¿verdad?, en la dirección correcta. Así que, bueno, ese es el deseo y la oración de mi corazón, que Dios haga cada vez más firme ese deseo, esa convicción, y que esa identidad, ¿verdad?, fragues, vaya tomando cuerpo con cada vez más fuerza. Ese es el deseo de mi corazón. Bueno, próximo domingo nos reuniremos a las 10 de la mañana para el discipulado. De 10 a 11 vamos a estar en el discipulado, y de 11 en adelante en el servicio de hospital. Así que les invitamos a todos el próximo domingo, 11 de la mañana. Aquí vamos a estar reunidos en el templo, en nuestra sede, que es el 7330 Southwest de la 40 calle, aquí en la ciudad de Miami. Así que les mando un fuerte abrazo, a todos, con la esperanza de que podamos reunirnos de nuevo el día domingo, podamos adorar a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, nos veremos en nuestra próxima lección. Bendiciones, gracias.